Bueno, habíamos visto y habíamos dicho que estamos revisando los individuos. Habíamos visto la carta 1, 2, 3. Hoy vamos a ver la carta 4, 5 y 6. Es decir, la carta de inestabilidad, la de, la de desplazamiento, desvío y tendencia, ¿no? Que están relacionadas con el centro emotivo, el centro motriz y el centro vegetativo sexual. Esas 6 cartas, ¿no? Vamos a empezar por la carta de inestabilidad. La carta de inestabilidad, voy a compartir la carta, ¿sí? Esta es la imagen de la, ¿sí? De la carta de inestabilidad, donde tenemos los 3 planos, ¿no? El plano cósmico, el plano psíquico y el plano material. En el plano cósmico tenemos a Júpiter, o Zeus. Júpiter es el dios padre, es el Zeus de los griegos. Hay que tomar en cuenta que la raíz etimológica de Zeus tiene en el indoeuropeo el mismo origen que Theos, que Dios en español, ¿no? Si vamos etimológicamente, Dios viene del latín Theos, y Theos viene del indoeuropeo, no sé bien cómo es pero tiene un mismo origen etimológico, igual que Zeus, ¿sí? Zeus en griego tiene el mismo origen en el indoeuropeo que Dios. Entonces, es curioso ese mismo origen, tanto de Zeus como de Dios, de lo que decimos Dios, ¿no? Por eso Zeus o Júpiter es el Dios Padre, el que representa la justicia, el equilibrio, la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿sí? Porque justamente Zeus surge eh, cuando el padre de Zeus es Cronos, el devorador de sus hijos. ¿Se acuerdan la mitología cuando estábamos hablando de Cronos la semana pasada, que Cronos se devoraba a sus hijos? Pues en este caso, eh, justamente la madre de Zeus, bueno, vamos a leerlo mejor, vamos a leer todo lo que tiene que ver con inestabilidad para irlo entendiendo de mejor manera. Y luego comentamos. Bueno, inestabilidad. Fíjese que en el árbol, inestabilidad ya está en los planos altos del árbol, ¿no es cierto? Sí, está de generación, se sube a inestabilidad por la vía del intento, ¿sí? Entonces ya desde inestabilidad, el espacio abierto de energía, desde ahí ya se empieza otro nivel de conciencia, ya empieza un despertar de la conciencia desde el punto de vista de los estados internos, ¿no? Sí, como habíamos mencionado, nada está quieto, todo está en movimiento. Por lo tanto, la quietud y la estabilidad son una ilusión. ¿De dónde surge esa ilusión de estabilidad? Y de permanente y de permanecer inmutable. Surge desde el yo, desde el ego. No se piense que el ego es algo negativo y que habría que desterrarlo. De ninguna manera. El yo tiene una función, dar coherencia al psiquismo. Cuando el cuerpo empieza a registrar los datos que vienen del mundo y existe una conciencia que los codifica, surge una identificación con un ser único y ese es el yo. El yo es el que permite diferenciar el mundo de la conciencia, ¿sí? Entonces, soy yo el que mira, ¿sí? Entonces, el yo logra esa relación que tiene la conciencia con el mundo. Sin el yo, la conciencia no puede expresarse en el mundo, ¿sí? El yo no es la conciencia, pues esta es cambiante y tiene movimiento. Se amplía y reduce. Tiene niveles y distintos estados.
¿sí? La conciencia tiene distintos estados, es cambiante, ¿sí? Puede estar en vigilia, puede estar en sueño, en semisueño, esa es la conciencia, ¿no? El yo es una idea de firmeza y estabilidad. No es cambiante, se mantiene ilusoriamente inmutable. Así, cuando alguien ve una foto y pregunta quién es ese bebé y otro responde, ese soy yo, entendemos que ese yo se ha mantenido en el tiempo, es el mismo, no ha cambiado, mientras que ese bebé recién nacido posiblemente tiene una vaga conciencia de su existencia y ninguna sobre el medio que lo protege o que lo pone en peligro. El yo es quien siente, percibe, recuerda o imagina. ¿Pero acaso es el mismo que era de bebé o es aquel que actuó de determinada manera en un estado de embriaguez? Ese ser indivisible que ilusoriamente existe, independientemente de los cambios, ese soy yo, objetivamente no existe. Es una creación de la propia conciencia, necesaria para operar en el mundo y que no permanece quieta, que también es cambiante, aunque trata vanamente de permanecer. Seguramente ese yo, que no quiere morir, crea también la ilusión de la estabilidad. Por lo tanto, un estado de inestabilidad sugiere un cambio en esa conciencia de desequilibrio. Cuando el yo pierde su estructuralidad y genera la sensación rara de desintegración, entonces intenta aferrarse y busca la ilusión de permanencia. Hay que diferenciar al yo de la conciencia, que como habíamos dicho, tiene diversos niveles, es cambiante y variable. El yo es la ilusión de permanencia y aparece como el modo en que opera la conciencia en el mundo. Da una referencia de existencia, como parte del mundo dado en el cuerpo, y da cohesión e individualidad al psiquismo en su operación en el mundo. Entonces decimos que el yo es ilusorio, por ser una creación psíquica que aparece en los primeros años de vida, como una necesidad identitaria que aparece en los primeros años de vida, que aparece en los primeros, ya se me perdió, como una necesidad identitaria de los seres humanos. El yo se basa en los registros, en lo que registran los sentidos, en la información que se guarda en memoria y en la estructuración que realiza la conciencia. Por lo tanto, no se puede hablar de yo sin la existencia de conciencia, pero a su vez es el modo como opera la conciencia en el mundo. El yo, aun siendo una ilusión, es de suma importancia en su acción en el mundo. Da referencia a la conciencia y su ubicación frente al mundo. Sin el yo no podemos interactuar. Cuando el yo se desintegra o se disocia del cuerpo y de los aparatos del psiquismo, pierde referencias se expresan en diversas formas de patologías psicóticas como la esquizofrenia, los trastornos bipolares o los de la personalidad. ¿Sí? Ahora veamos qué es el mundo, que también es una estructura. El yo es parte del mundo. La conciencia organiza los datos que le llegan de un modo determinado, como ese objeto que se mira y tiene un color y una extensión determinada. Posee o no un sonido, una textura y un olor que son registrados y se pueden reconocer. Por ejemplo, una flor existe porque mi conciencia la ha estructurado así. La puede mirar por la frecuencia dada de onda dada por la luz y de acuerdo a ella puede percibir un color o por las reacciones químicas determina su olor. Se podría afirmar que la flor existe de modo independiente a mi propia existencia, pero si vamos a la estructura misma de la materia, nos encontramos con diferentes partículas que interactúan entre sí, siendo más vacío que materia, por lo que no se logra distinguir dónde termina la flor y en qué parte empieza lo que no es flor.
En ese vasto universo de partículas se dan el movimiento y la posición de ellas que dependen del observador y por lo tanto de una conciencia. Existen experiencias dadas en meditación y en momentos alterados de conciencia en donde el yo queda silenciado y suspendido, experimentándose un estado de vacío y de mística profunda. En esos momentos surge una gran comprensión y verdades que trascienden la existencia. La inestabilidad es un estado evolutivo. Solo al tomar conciencia de la inestabilidad se puede evolucionar a otros estados. En situaciones de una ilusoria estabilidad viene el anquilosamiento y por lo tanto un retroceso en el proceso. Esta inestabilidad representa un estado en que se tiene experiencias importantes de conexión profunda con otros estados mentales, en el que el yo, en esos momentos, queda suspendido, es decir, experiencias místicas de comunión con todo. ¿Sí? Eso con respecto al tema de la inestabilidad, ¿no? Ahora, en relación al plano mitológico y cósmico, como habíamos dicho, en el plano cósmico tenemos aquí a Júpiter, ¿sí? O Zeus, es el símbolo de Júpiter, o Zeus, ¿sí? De los romanos respectivo, y que representa al dios de dioses. El mito nos cuenta que su padre, Cronos, al escuchar el vaticinio de que sería depuesto por uno de sus hijos, se los devoraba en cuanto nacían. ¿Podrían silenciar, por favor, los micrófonos para... A ver, voy a silenciar acá, creo que sí puedo silenciar. Ya creo que silenciaron todos. Marcelo, estás hablando muteado. ¿Estás muteado tú mismo? Ahí estamos. Es que muteé a todos, me muteé a mí mismo. Bueno, estamos. A ver, entonces decíamos que el mito nos cuenta que su padre Cronos, al escuchar el vaticinio de que sería depuesto por uno de sus hijos, se los devoraba en cuanto nacían. El relato dice que Rea dio a luz a Zeus, su último hijo, en una cueva, y que para librarlo de su cruel padre, lo entregó a Curetes y a las ninfas Adrastea e Ida para que lo críe. Rea, completando el engaño, envolvió una piedra con pañales y se lo dio a Cronos para que se lo traiga, como si fuera el recién nacido. Cuando Zeus creció, con una bebida hizo que Cronos vomitara la piedra y a sus demás hermanos. Entonces Zeus, ayudado por sus hermanos, inició lo que se llamó la Guerra de Titanes, con un grupo de ellos comandados por Cronos y los demás conocidos como los Clonidas e hijos de Cronos, dirigidos por Zeus. Luego de perder la guerra, Cronos fue depuesto y Zeus ocupó su lugar. La lucha entre titanes y cronidas representa la superación de lo viejo por lo nuevo. Zeus simboliza también el estado gaseoso, como principio de dispersión y de un aparente desorden, sin una forma definida. Entonces, en el plano cósmico tenemos a Júpiter, Zeus, el dios de dioses, el dios
benévolo, el Dios de la justicia, ¿sí? El Dios, acá tenemos, a ver. Bueno, en el centro, en el plano psíquico tenemos al centro emotivo, representado por las relaciones de adhesión o rechazo, lo que permite acercar el placer y alejar el dolor. El centro emotivo permite establecer relaciones entre los seres humanos, la empatía, la apatía o la antipatía frente a las personas, las situaciones o las cosas. ¿Sí? Esta carta representa el centro emotivo, ¿sí? En todas sus expresiones. Y en el plano material encontramos al nitro o la sal de nitro, el nitrato de potasio, conocida como salitre, que resulta míticamente de la fertilización de Júpiter sobre la Tierra. Curiosamente, en toda la mitología, Zeus representa además tiene muchos hijos con mortales y con dioses, ¿no? Eh, entonces, es esa unión o sea, hay que verlo no tanto desde un punto de vista, digamos, de, de, de mucho de mucho sexo como tal, sino más bien de esa relación de unión y de generación de cosas nuevas, ¿no? ¿Sí? Porque cada unión en la mitología griega de un dios con un mortal tiene que ver esa unión entre la parte divina y la parte humana también, ¿no? Y también esa relación y esa creación de cosas nuevas. Entonces todo eso representa en realidad Zeus, ¿no? ¿Sí? Y esa capacidad de fertilizar la tierra, ¿no? Que justamente a partir del nitro se logra fertilizar la tierra, ¿no? La urea es parte tiene mucho nitro, ¿no? ¿Sí? De ahí que en uno de los procedimientos los alquimistas recogen el rocío de la mañana de primavera para obtener sal de nitro. Se supone que en la alquimia se colocaban unos grandes telares y se recogía el rocío de la mañana, en la época justamente de primavera, entre el carnero y el toro. En esa época de cambio de estación se ponían los telares en el rocío para recogerlo y de ahí sacar la sal de nitro que usaban los antiguos alquimistas, ¿no? Entonces, donde está representada justamente esa fertilización del cielo y la tierra, ¿no? También tenemos al estaño, un elemento que en la disciplina material es un indicador y testigo del proceso del fuego de rueda, pues pone un límite inferior en la temperatura necesaria. En el fuego de rueda tenemos dos testigos que indican dos condiciones opuestas: la severidad de Saturno, el plomo, y la comprensión de Júpiter, el estaño, indicando la temperatura adecuada, la templanza como equilibrio. En el árbol tenemos dos columnas, la columna de la severidad y la columna de la severidad y no, de la flexibilidad, severidad y comprensión, ¿sí? Severidad y comprensión. Entonces, en la columna de la severidad está Cronos en selección y la comprensión está Júpiter en inestabilidad, ¿sí? Y en la alquimia, estos dos elementos, el estaño, que representa a Júpiter como el elemento benévolo, digamos, y flexible, permite un límite inferior de la temperatura del fuego de rueda. El fuego de rueda dentro de la alquimia representa el fuego, ¿sí? A diferencia del fuego secreto, que es un fuego más interno, ¿no? El fuego de rueda es el fuego, que se va incrementando poco a poco. Sí, por eso es fuego de rueda, porque va incrementándose poco a poco. Entonces, en ese fuego de rueda hay un límite inferior dado por el estaño
y un límite superior por el plomo, por los puntos de fusión, ¿no? El estaño tiene un punto de fusión mucho más bajo que el plomo. Y al encontrar entre los dos se encuentra un equilibrio que sería representado por la templanza, ¿no? Bueno, eso con respecto a los elementos y a la carta en sí. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Sí, Ok, bastante información. Sí, Yo tengo. tengo una. Ah, bueno. claro. Bueno, A ver, Karen. a ver, acabas, por lo menos alguno de nosotros, yo, va a tener que hacer mucho trabajo de transformación de imágenes. Porque la descripción que hiciste del Júpiter Ujú, parece la descripción de Dios Padre, así pero es. el Dios Padre cristiano es como más bien Saturno. Es como una mezcla de Saturno, Júpiter, digamos, lo han puesto todo ahí, ¿no? Es el de la barba. Claro. Hay diferentes momentos también, si te pones a ver. Si tú lees la Biblia, hay diferentes dioses que se van expresando, ¿no? Claro. Y Sí. ese justamente es que yo estuve haciendo una regla de oro hace una semana, porque una de las cosas que me produce, una de las imágenes más fuertes de rechazo que tengo en mi biografía es justamente Dios Padre, el Dios de la barba. Ese señor me produce una violencia, es mi imagen de la violencia, ¿no? Entonces yo he estado Claro. trabajando con regla de oro, porque ese Dios para mí es lo más malo que hay, digamos, ¿no? Es el Dios de la guerra, el que le decía a los israelitas, agarren la tierra de los cananeos, como si fueran los Claro, claro. palestinos de hoy, ¿no? Entonces es el Dios que viola, que está por la violación, ¿viste? Que dice, maten a todos. Es un Dios guerrero, y es un Dios enorme, con un cuerpo grande, ¿no? Y ese para mí es la imagen más negativa que yo tengo de lo masculino. Así es, sí, sí. En Sí, de cambio, hecho, Jesús en el cristianismo es la cosa más dulce que hay. claro, es que justamente ahí está justamente el tema. Si tú ves, por ejemplo, el Dios en la Biblia católica cristiana, ¿sí? Mm, Tenemos el Antiguo Testamento, ¿sí? Que donde es mucho más, el Dios es mucho más parecido a Cronos, como tú lo dices perfectamente, ¿sí? Y del Nuevo Testamento que también inicia, digamos, luego en el siglo tercero, bueno, el siglo segundo por ahí, donde se va estructurando ya dentro del Imperio Romano la, la fe, la Iglesia Católica, ¿sí? Es más parecido al dios a Júpiter, ¿no? O sea, a Zeus. De ahí viene la palabra justamente, por eso decía que es curioso el origen etimológica de Zeus y de Teos, que tienen el mismo origen etimológico, ¿sí? mm. En el indoeuropeo. Entonces, efectivamente, así es, ¿sí? O sea que uno podría modificar, ¿no? La imagen. Claro, 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 no, eso O sea, es, para claro, transformar el de la barba en un Jesús con una barba sí, chiquitita, qué sé yo, o No, sin barba, venga. Ok. dale, dale, Jacqueline. no, antes de hacer mi pregunta, no quiero entrar en debate, pero solamente quiero aportar mi conocimiento de judeidad, que es lo que yo estudio, ¿no? Cábala. Dentro del judaísmo habemos muchas facetas de Dios, con muchos nombres. Así es, Uno es así de es, severidad, otros de amor. Y en ningún momento Jesús habló de una nueva religión, o sea que era un judío más, planteando así es, distintas facetas del amor. Es muy interesante estudiar la Cábala, desde ahí, incluso el árbol de la vida. Es muy interesante darse cuenta que son capacidades de Dios, de severidad, de amor, en así distintos es, así momentos, es, y tienen distintos nombres. Es apasionante estudiarlo.
bueno, eso quería compartir para que trabaje la regla de oro. ¿Sabes lo que pasa, Jacqueline? Yo a ese Dios no me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo al Dios en el que me educaron las monjas. Claro, sí, 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 sí. Claro, Entonces, Sí, está hablando desde la, ese Dios que justamente, era claro. el que te castiga, el que te lastima, el que te viola, es ese. No es el Claro. Dios de los eruditos. Claro, el Dios impuesto en la Iglesia Católica se refiere justamente, ¿sí? Claro, el Dios que uno ha Es muy sentido en la diferente, sí, espalda sí, cuando sí. te golpeaban, digamos, es el otro Dios, es el, claro. Sí, sí, por eso digo, Sí. no solamente para corregir, que no es el Dios de los hebreos y el Dios de los católicos, sino se ha hecho toda una No. interpretación bastante básica, como vos estás diciendo, desde el Imperio Romano, y hay una película muy hermosa que me recomendaron unos humanistas hace muchos años, que se muestra ese quiebre en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Es muy hermoso interpretar todo ese momento. Es tremendo, que tiene que ver con el ingreso al estudio del judaísmo, pero desde el Imperio Romano, con sus tremendas, bueno, consecuencias. Es muy interesante. Así Bueno, es. Sí, justamente ni siquiera, sí, sí, yo totalmente de acuerdo, no Jacqueline. me acuerdo el nombre, por eso la película Sí. me la No, está bien. recomendó. Yo puedo, Se llama- puedo mandar la referencia de un libro que se publicó hace un año, que se llama La anatomía de Dios, que es una experta de la Torá y la Biblia, y es sí, me encantaría. impresionante. Es Me encantaría. impresionante la Sí, señora. sí, ¿no? es un tema bastante apasionante y hay un montón de elementos ahí. Si podemos ver que justamente ni Jesucristo ni Jesús, ni siquiera Pablo de Tarso tuvieron una intención de generar una religión. Eso es posterior realmente, ¿no? Sí. Y esto del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es una creación posterior justamente, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, mi pregunta ese es otro tema para otro, para otro espacio, pero bueno. sería buenísimo. Mi pregunta es, me cuesta interpretar que Júpiter encare la templanza, por eso te quería preguntar, porque dice Júpiter, estaño, templanza, como virtud. Yo me imaginaba a Júpiter como un guerrero, y como hablas de la templanza, quería ver si podías como desarrollar un poquito más eso. O sea, en relación a que pone un poco el equilibrio, ¿no? De lo que estábamos hablando, porque por un lado tenemos a Cronos, que es como, ¿sí? En esa relación, en la alquimia, ¿no? Que tenemos al plomo, que está representado por Cronos, y al estaño, representado por Júpiter. Entonces, al colocar el estaño y limita, pone un límite para un equilibrio, ¿no? ¿Sí? Esa es en ese fuego de rueda, ¿no? Perfecto. Claro, sin Porque embargo, además es una... ¿Sí? ¿Sí, Aníbal? no, iba a comentar que está en el lado de la flexibilidad porque es el metal el testigo que se derrite. Así es, Ah, así es. El interesante. otro, el anterior, que es El otro se mantiene, ¿ah? se mantiene, Justamente, que es el plomo, ¿no? claro. Se Ujú. derrite, entonces es que, claro, tiene que derretirse el estaño y no llegar a que se funda el plomo, justamente. Que coincide con Gracias. estas características expansivas que le dan en astrología, por lo menos al planeta Júpiter. Y las rígidas y contractivas que le dan al planeta A Saturno. Saturno. Claro. Saturno, ajá, justamente, sí. Interesante, ¿eh? Sí, gracias. Todos hablan de esto porque ayuda, ayuda a Esa es la masajear un idea, poquito a la imagen. esa es la idea, esa es la idea. Sí, esa es la idea justamente, ¿no? Que entre todos vayamos construyendo esto. Bueno, no sé, ¿continuamos Sí, con la sí. siguiente carta? Bueno, Sí, vamos, dale. vamos con la siguiente carta.
A ver, tenemos la carta desplazamiento o desvío. Curiosamente, esta es la única carta de la que hizo una explicación Silo, ¿sí? Que ya les voy a pasar el texto completo, ¿sí? Es un poquito largo, por eso no lo vamos a leer, pero los voy a pasar en el grupo. Esta es la carta que explicó el negro, aunque sí voy a leer una partecita de lo que dice el negro acerca de esta carta. De lo que les voy a leer ahora, una parte es de lo del negro y otra parte es que está en el texto, La máquina de máquinas, ¿no? Luego les paso el texto completo de lo que dice el negro al respecto, ¿no? El desplazamiento o desvío. El desplazamiento es íntimamente relacionada con un cambio en la posición, con la movilidad interna que se produce cuando tomamos la resolución de una modificación de las condiciones internas ante las frustraciones y el fracaso. Pero por el otro lado, si no resolvemos las frustraciones y no asumimos nuestros fracasos, buscamos culpables, nos resentimos y descendemos. ¿Sí? Recordemos en el árbol que el desplazamiento-desvío está de la tendencia, pasamos a desplazamiento-desvío por la vía de la frustración. ¿Sí? Si no logramos resolver y ascender, nos resentimos, ¿sí? Y descendemos hacia la morada de la regresión. Voy a ver si les pongo el árbol para que veamos, sí, me parece que es mejor. Miren, aquí está desplazamiento, desvío, ¿sí? De la tendencia por la vía de la frustración, llegamos a desplazamiento, desvío. Si las frustraciones no las logramos asumir, nos resentimos y descendemos. Pero si logramos resolver y ascender hacia la generación, vamos avanzando, ¿no? El fracaso en la sociedad actual es considerado como algo indeseable, porque está opuesto a la cultura del éxito, donde supuestamente el mundo está hecho para los triunfadores. El éxito es parte funcional del sistema, que sin importar el bienestar del conjunto, nos hace creer que lo único válido es alcanzarlo, lo que se consigue con una buena motivación y autoestima, sin aclarar la motivación de para qué o el leitmotiv. La única motivación válida dentro del sistema es ser funcional a este, sin importar lo que cada uno quiere para su vida. El actual modelo occidental se basa en lograr la gran concentración del capital en pocas manos. En consecuencia, la llamada autoestima está relacionada con la seguridad del sistema, con ser parte del engranaje para que todo funcione adecuadamente. No se está hablando que sea incorrecto alcanzar metas y logros, levantar empresas o tener dinero, nada de eso, sino que estamos refiriéndonos a dar el valor justo a las cosas y a las situaciones de la vida, a lo que realmente importa, a lo que da sentido a la existencia, lo que en definitiva es el crecimiento de la felicidad y el retroceso del sufrimiento. Luego de un triunfo, tras alcanzar la cima, no queda más hacia adelante que descender. Por eso es importante disfrutar cada instante del ascenso. Entonces es valioso tomar en cuenta que tanto la subida a la montaña, así como el descenso, tengan un sentido en sí mismas, que sean parte de pequeñas o grandes metas, porque además hay que considerar que el avance de uno es el avance del conjunto. Los fracasos y las tristezas, así como las alegrías y los pequeños triunfos, son partes sustanciales de la vida y del crecimiento humano. Sin ellas no podríamos disfrutar de la vida, una vida sin sobresaltos,
sin caídas y levantadas, es una vida plana y sin matices, porque para disfrutar de la música, con sus sonidos graves o agudos, también son necesarios los silencios. Si frente a las situaciones de frustración y fracaso, no tomamos el ascenso y la resolución de avanzar, optamos por la vía del resentimiento, en la que nos resentimos con los otros porque creemos que ellos son los culpables de nuestras desgracias, o nos enojamos con nosotros mismos por no tener el coraje necesario para alcanzar los objetivos. En el ámbito de la psicología, se habla de que frente a las frustraciones muchas veces se ve configurando una indefensión aprendida, es decir, una pasividad frente a las frustraciones y una sensación de incapacidad para salir adelante. En esa movilidad interna propias de este estado, se hacen evidentes dos situaciones de dicotomía que nos producen confusión. La memoria nos juega muchas veces una mala pasada, porque no podemos ver que la resolución del ascenso está adelante, y con el continuo repetir que nos produce resentimiento estamos en una vida absurda, en un círculo continuo de querer salir del sinsentido y volver a él, en una rueda continua de dolor y sufrimiento, como el mito de Sísifo, que carga su piedra hacia lo alto de la montaña y vuelve a caer, vez tras vez, en un continuo ir y venir, sin fin. La única salida es asumir las frustraciones y nuestro fracaso, elevar la conciencia, despertar y ver que por delante tenemos la resolución del ascenso. ¿Sí? Claro, estos caminos son como muy conocidos, ¿no? La vitalidad en donde se vive habitualmente siguiendo el ciclo natural, ¿no? Nacer, crecer, reproducirnos, morir, donde nada tiene sentido más que, ¿sí? Por la vía del ascenso tenemos la muerte, la regresión que representa una revisión de la vida anterior, de ahí tenemos nuestras propias tendencias, y siempre este es como caminos conocidos, ¿no? De acá para adelante ya es un poco diferente. Aquí empezamos ya una subida ya en el despertar de la conciencia, ¿no? Hasta llegar a los planos más altos del árbol. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta acá tenemos algún comentario, alguna... o continuamos. Bueno, continuemos. Desde nuestro análisis se encuentra entonces que en el plano cósmico, ahora sí volvamos a la carta. En el plano cósmico tenemos a Mercurio Hermes, ¿sí? Que es el mensajero de los dioses, el heraldo de los inmortales, el de los pies ligeros. Se dice que el olímpico Zeus, habiendo tenido en vista la creación del ser humano y los problemas que este ser podría plantearle, tuvo que meditar acerca de las prevenciones adecuadas al equilibrio de todos los sistemas. En esas meditaciones, los problemas más graves estaban relacionados con las futuras relaciones de este ser con los dioses. Y esto era así, pues esta nueva especie que habría de poblar la tierra tendría en sí misma la chispa divina o el espíritu divino. ¿Y qué especie?, dijo Zeus, sonriendo misteriosamente. Con estas cavilaciones nuestro Zeus se encontró de pronto en medio del espacio infinito, entre las nebulosas y las constelaciones, desandando paso a paso uno de los rincones más alejados de la Vía Láctea, contemplando el espectáculo de miriadas de estrellas latiendo con pulso firme y acompasado. A fin de completar la creación, se dijo, es necesario crear un mensajero adecuado entre el ser humano y los dioses. Así es que,
De pronto, en un paseo estelar, atisbó un pequeño grupo de 7 estrellas, titilando en medio de la constelación de Tauro. Entre ellas, la más grande y mayor del grupo, parecía proteger a las demás, como una hermana cuidadosa. Eran las Pléyades, hijas de Atlas y las de Estrella Mayor, la ninfa Maya. Nótese de paso que las Pléyades servían en la antigüedad como guía de los navegantes. Son las estrellas que nosotros conocemos como las 7 cabritas y que aparecen hacia el norte apenas puesto el sol. Supo entonces Zeus que Maya había de ser la madre adecuada para dar existencia a este divino mensajero. Curiosamente, Maya en sánscrito significa ilusión. Cuando un Hermes era un niño, se escapó y fue en búsqueda de aventuras, de mucha habilidad y perspicacia. Su mirada es capaz de ver las intenciones debajo de las palabras, teniendo la capacidad de dar y de quitar. Es un Dios guía de los caminantes y las encrucijadas, de la transformación y del espíritu alegre. Esta carta también, desde su plano cósmico, representa al estado líquido de fluidez y movilidad y continuidad. Entonces, justamente es curioso que justamente en este estado de desplazamiento, desvío, es un estado en el cual no nos podemos quedar, ¿sí? Porque justamente es donde o bien ascendemos por la vía del intento o descendemos, más dicho, por la vía de la resolución o descendemos por la vía del resentimiento, ¿sí? Entonces, es un momento determinado que frente a las frustraciones o bien nos resolvemos avanzar o bien nos resentimos porque esas frustraciones no se logró lo que uno supuestamente quería, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro motriz encargado del movimiento y de sus hábitos, de los reflejos condicionados e incondicionados, que permiten desplazarse en el espacio, trabajando en relación a la tensión y la relajación. Entonces, justamente Mercurio o Hermes es el de los pies ligeros, de rápido movimiento, ¿no? ¿Sí? Representa el centro motriz, que acá está representado por un guepardo, que es el felino más, por un felino, ¿no? Podría ser un guepardo, que es el felino más rápido, el animal terrestre más rápido, ¿no? ¿Sí? Y tenemos al Mercurio en el plano material. En el plano material tenemos el caduceo de Mercurio, representado además al elemento Mercurio, en su característica de movilidad y como elemento femenino fundamental en el inicio de la obra. ¿Sí? El mercurio es el único metal líquido, ¿sí? En estado natural, de mucha movilidad. Eso con respecto a la carta. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? A mí me gustaría preguntar ¿por qué el caduceo? El caduceo también es el signo de todo el árbol, ¿no? Y también Sí, claro. la relación de Hermes, del dios Hermes con Hermes Trismegisto, es solo una coincidencia. O sea, fue llamado también, o sea, Hermes a ver, Hermes de los griegos, ¿no? Este personaje, Hermes Trismegisto, se supone que es de origen egipcio, ¿sí? Al cual le llamaron Hermes Trismegisto, ¿sí?
Entonces, tiene una relación con Hermes, pero no es... el tema es mítico, porque no se sabe bien si realmente existió este personaje, ¿no? Y si bien se lo pone históricamente muy antiguo, sí, que fue hasta anterior a Platón y toda la cosa, los escritos más antiguos que se tiene de Hermes son muy posteriores, ¿no? Son posteriores al siglo II o III, según. Entonces, no sé si sabe bien cuál es el origen de Hermes Trismegisto, ¿no? O puede ser una casta también de varios sacerdotes, ¿no? No se sabe bien. ¿Y esto del mercurio y el caduceo? Bueno, este caduceo sí es el símbolo de Hermes, ¿no? Porque de hecho Hermes tiene el caduceo en su mano y tenía alrededor las dos serpientes, ¿no? Sí, Hermes. Entonces es una representación de Hermes. Del dios griego. Claro, con esos pies alados también. Ajá, así es. Con los pies alados también, así es. En el texto ahí de la máquina de máquinas se explica un poquito más lo de Hermes y, bueno, un poco, ¿no? Tal vez al final le podríamos pedir a Jacqueline que nos cuente todas las relaciones entre la cábala y el árbol. No, no sé si se escapa mucho del Claro, tema. claro. Y Pero sí. Mario Sabán es muy bueno. A mí me gusta mucho Mario Sabán. Me parece tiene cosas muy interesantes. Estaba leyendo algunos textos de él. Que él conoce el árbol y hace... Sí, sí, y hay varios, bueno, hay varios videos y cosas justamente de Mario Sabán muy buenos. Así es. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Pero eso sí hay que tener en cuenta una cuestión, que el árbol que se trabaja, que trabajamos nosotros es muy diferente al árbol que se trabaja dentro de la cábala, ¿no? O sea, si lo mezclamos es muy complicado porque tiene otra, ¿sí? Eso sí hay que tomar en cuenta. Bueno, yo les cuento lo que dice la Wikipedia del caduceo. Y la Wikipedia dice en una parte, en la iconografía del caduceo, dice que lo que pasa es que en realidad no, parece que el original no era un palito con las serpientitas, que en realidad eran las dos serpientes nomás que estaban copulando. Eso quería decir que son como dos fuerzas que se unían, como si fueran los chakras indios, ¿no? Y que seguramente por ahí aparece la energía moviéndose rápidamente del mercurio más que el árbol, qué sé yo. Ya está, les conté. Siga otro. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Sí, sí. Seguimos con tendencia, ¿no? Tendencia es la 6. La carta 6. Entonces, la carta 6 de tendencia la tendencia es un modo natural y mecánico de las acciones.
donde nuestra forma mental nos lleva sobre caminos conocidos y donde la comodidad de seguir se mantiene. Es un espacio de aparente comodidad, que es lo que nos hace intentar quedarnos en ese estado. Todas las formas aprendidas y comportamientos repetitivos y habituales son parte de la tendencia, propios de la mecanicidad de nuestros actos. Los hábitos son una forma de conservar la energía, pero cuando aquellos son contrarios a lo que queremos para nuestra vida, se convierten en un modo vicioso que nos absorbe energía. La ilusión de permanencia hace que nos quedemos en nuestra zona de confort. La tendencia es aquella parte que nos hace pensar que las cosas se pueden mantener, que no cambian, y por eso es un estado de postergación, de no asumir la responsabilidad del reto que tenemos por delante. Esa zona bastante conocida, que inicialmente nos da una supuesta seguridad, es engañosa porque sentimos estabilidad. Por el contrario, la conservación nos mueve hacia el sinsentido, ¿sí? Recuerden que en el árbol tenemos que la tendencia, cuando uno se queda en la tendencia, en realidad no se queda en la tendencia, sino que desciende, ¿no? Desciende por la conservación hacia la vitalidad, ¿sí? Por eso esta es es como engañosa. Es supuestamente la inercia de quedarse donde uno está, pero en realidad uno no se queda donde está, sino en realidad descendemos, ¿sí? Está relacionado justamente con todo el tema de la postergación y, bueno, vamos a ver un poquito más de eso. Una de las características de este estado es la inercia, o la tendencia que tienen los cuerpos a mantener el equilibrio, que es justamente lo que hace a nuestros cuerpos quedarnos en donde estamos. Es un modo habitual y parte inercial de nuestro comportamiento. Como hemos comentado, el yo nos permite actuar en el mundo, pero al mismo tiempo es el mayor enemigo del cambio. Es el que quiere mantenerse y nos engaña mediante los aparentes beneficios, espejismos e ilusiones de la propia estabilidad. Uno de los mecanismos que tiene este estado para impedir la transformación es el miedo a la incertidumbre del futuro y el cambio, cuando paradójicamente lo único permanente es el cambio. Existe el miedo a perder, a dejar aquello que se cree. Alegóricamente podemos comparar a este estado con estar en el semisueño, cuando sabemos que debemos levantarnos, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero decimos 5 minutos más, con el riesgo de quedarnos dormidos y despertar cuando ya estamos atrasados. La propia inercia del sueño nos hace quedarnos en la cama. Para salir de este estado es necesario romper con la tensión emocional. La tendencia hace que de algún modo nos aislemos, tengamos miedo a fallar o exponernos y no ser comprendidos. De hecho, el camino que tenemos por delante es el de la frustración. Pero justamente gracias a esta y al fracaso, crecemos y avanzamos. Las frustraciones, el fracaso, las caídas de falsas creencias y la superación de los miedos marcan el camino de nuestro avance. La inercia, la mecanicidad y la costumbre hacen que en el cerebro humano las vías neuronales sigan una misma red, formándose ciertos hábitos que nos ahorran energía. Este ahorro podría permitirnos nuevos trabajos. Cuando aprendemos algo nuevo, como caminar, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr el equilibrio y dar los primeros pasos. La repetición afianza lo asimilado. Luego se automatiza y nuestro esfuerzo es mínimo. Igual sucede al montar por primera vez bicicleta, manejar un auto o aprender un nuevo idioma. Cuando ya lo tenemos incorporado en nuestra memoria, a largo plazo para el cerebro ya no representa un gran gasto energético y por lo tanto ahorramos energía. Lo mismo sucede al crear hábitos como lavarnos la boca o bañarnos.
No tenemos que pensarlo, simplemente lo hacemos. Pero cuando ese ahorro energético no lo utilizamos en nuevos emprendimientos, nos quedamos en lo ya aprendido y simplemente repetimos la rutina. Esa energía se desperdicia en la imaginación desbordada, como quedarnos en la ensoñación, la curiosidad descontrolada, la charla desmedida, la sexualidad desmesurada, las adicciones o las formas de procrastinar. En todos estos casos, no se crean nuevos canales neuronales y la ruta de las redes neuronales es siempre el mismo. Y por lo tanto, la falta de plasticidad neuronal y cognitiva se deteriora. Además de que no avanzamos en nuestra vida con lo que realmente queremos, en este estado nuestro cerebro y nuestro cuerpo envejece. Por ello, además de mantener una vida sana, con una adecuada alimentación y ejercicio, es de vital importancia para construir ese mundo querido, avanzar con alegría y con un continuo aprendizaje en el quehacer humano. Esto hará de nuestra vida un bienestar continuo. No se trata de una vida sin sobresaltos, sino una vida en crecimiento. ¿Sí? En el plano cósmico tenemos a Venus, entre los romanos, y Afrodita entre los griegos. Se cuenta que Cronos, luego de cercenar los genitales de Urano, los lanzó a la aventura por detrás, y de la sangre vertida sobre la espuma de las olas del mar, nació la hermosa Venus, la Afrodita de los griegos, que salió del mar en plena primavera, y ante cuyas pisadas aparecía el verde prado, mientras alrededor bellas flores adornaban su caminar. Venus, la diosa de las relaciones íntimas, permite la unión de lo masculino y lo femenino para dar origen a lo nuevo, de donde germina la vida y en toda su belleza y esplendor. Pero por otro lado, también representa la inercia, el apego al placer y la mecanicidad. En el plano psíquico tenemos al centro sexual, el colector y distribuidor de energía, que moviliza toda la energía psicofísica que puede estar focalizada en un determinado centro y difundida en los diversos centros. Recordemos que los centros permiten el flujo energético del movimiento. Centro motriz, la emoción, centro emotivo, o el pensamiento, centro intelectual. Y en el plano material tenemos al cobre, elemento femenino y gran conductor de la energía, sobre el que análogamente podremos establecer la relación con el centro sexual respecto a la circulación energética. Desde la antigüedad ha sido un metal muy utilizado tanto en la elaboración de cuencos y adornos, así como elementos simbólicos. Por ello, la edad de cobre representa la primera de las edades de los metales, un momento histórico de muchos rituales. El alquimista Vasily Valentín nos revela que el espíritu del cobre es un espíritu volátil y ardiente, capaz de penetrar e invadir todo, que al fundirlo junto a otros metales impuros los lleva hasta la perfección, por lo que se lo utiliza junto al antimonio en el proceso de fundición llamada la montaña para purificar el hierro de Marte. Bueno, eso con respecto a la carta, ¿no? Entonces tenemos que en el plano cósmico tenemos a Venus, ¿no? Afrodita de los griegos. De la diosa del amor, de la fertilidad, de la unión, de lo masculino y lo femenino también. También constituye la inercia, sí, en el plano psíquico al centro sexual, y en cuanto al plano material, al cobre, metal receptáculo y penetrante que se encuentra en el vientre de la tierra. Eso.
No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Es curioso, cada vez hay menos preguntas. O es que cada vez queda más claro, o cada vez está tan confuso que no sé si se atrevería a preguntar nada. Es que para muchos recién estamos conociendo todo esto, conociendo las Claro, claro. cartas, conociendo todo lo que tú hablas, entonces es muy difícil tener preguntas todavía. Estamos recién iniciando, muchos de otros saben harto, yo me doy cuenta por las preguntas y todo, pero habemos varios que estamos iniciando recién el estudio de esto. Bueno, pero te cuento, Ana María, que yo creo que todos realmente estamos iniciando. Aún me incluyo que estoy iniciando en esto, a pesar de llevar varios años. Sí. Pero no sé qué les va surgiendo también, sería interesante, ¿no? Porque hay una relación con las cartas y también tiene que ver con esa cercanía que uno puede tener al irlas observando, irlas mirando, ir escuchando los diferentes mitos, qué es lo que le va pasando a cada uno con respecto a esto, qué es lo que uno va incorporando, que es importante porque hay que tomar en cuenta que el tema de las cartas es un tema bastante subjetivo, no es tanto desde la cabeza. Si bien hay mucho estudio por realizar y profundizar, es verdad, pero también tiene que ver con un tema de lo que cada uno va interiorizando, ¿no? De lo que le va pasando a uno, A ¿sí? mí me Eso es lo da más importante. fantasía, Marcelo, te cuento, mi impulso es decir, bueno, me compro otro mazo para tener uno prolijo, pero agarro este y lo empiezo a escribir ahí, porque digo, ¿cómo me voy a coordinar? Claro, me da ganas de, viste, como cuando agarrás un libro y lo subrayás, porque las tengo inmaculadas, pero las veo tan Ajá. desconocidas, que me da ganas de yo dibujarlas y ponerle avisos y avisar qué es cada una y cada cosa que vas poniendo pintarlas, como para reconocerlas más y hacerlas más cercanas. Me pasa eso. O sea, Claro. eso es lo que me surge en este momento, ¿no? Como eso. Sí, de hecho, podrían Las imprimirlas y tener y ahí ir rayándolas, ¿no? Por otro lado, sí, en papel. Intervenir Marcelo, en el arte, ¿no? una Sí, pregunta, si uno claro. está confundido, en qué momento está, uno podría hacer una pregunta para entender el momento vital en que está en este minuto y sacar una carta, y eso no sé si estoy interpretando bien, eso mirar en el árbol eh, cuál es ese momento y cómo se puede ascender y cuáles son los peligros de descender. ¿Estoy entendiendo bien? O sea, se podrías, uno, por un lado, ver en qué situación se encuentra uno y también hacer la lectura con la carta. Sí, efectivamente se puede hacer así, ¿no? Mm. Sí, hay diversas formas, ¿no? Ahora, cuando se trabaja con preguntas diversas y sale una carta, ahí hay que tomar en cuenta con respecto a la carta, a la pregunta, ¿no? Que se está haciendo y la carta que va Ya, surgiendo y la interpretación que le vamos dando, ¿no? Y ver las sí. posibles vías y todos los elementos que existen, así es, ¿sí? Y a medida que uno se va Marcelo, familiarizando cada vez más con la carta, va surgiendo más de manera más espontánea y también más profunda, ¿no? ¿Sí? Mm. Quiero hacer una pregunta. Sí, dale, Eh, Raquel. Mira, cuando, cierto, uno baja hacia la tendencia, yo sé que, o sea, no sé, en realidad todo es relativo, pero eso es vitalidad difusa. Pero donde me confundí es en la primavera, porque si yo estoy en la vitalidad difusa, en la tendencia bajo hacia la vitalidad difusa, ¿dónde
aparece la primavera. Ahí me confundí. A ver, no, entonces creo que iba a un error. No, de la primavera creo que estaba comentando acerca de la sal de nitro, me parece, ahí, Mm, en ese punto. No, es un tema que hacen los alquimistas, no tiene nada que ver con la tendencia. Sí, para obtener la sal de nitro. Y la sí, sal de nitro es en la carta, la sal de nitro es en la carta de inestabilidad. No tiene ya, nada que ver con la tendencia. ya. Ahora me quedó claro, gracias. Sí, no, es simplemente que justamente que los alquimistas de la antigüedad recogían el rocío de la mañana, entonces colgaban unas sábanas, ¿sí? Ujú, En el campo, ¿sí? Y esperaban el rocío, que recoja la sí, sábana para luego exprimir y tenían el rocío. Y ese rocío sí, tenía sal de nitro. De ahí, ujú, lo evaporaban y obtenían la sal de nitro, ¿sí? Lo que quedaba en ujú. el... Entonces, ese era un proceso que hacía y justamente lo hacían en el cambio de estación, ¿sí? A ver, no es en el cambio de estación, es en el paso del 21 de abril, claro. Cuando termina Aries y empieza Tauro, en ese cambio, ahí era el momento propicio. Pero era un procedimiento de los alquimistas, ¿no? Se puede revisar ahí en el texto, los que interesan la alquimia y esos temas, en el texto, las 12 claves de Basilio Valentín, ahí se describe un poquito eso, ¿no? Claro, de manera metafórica, pero es ese procedimiento Las 12 claves de Basilio Valentín, se llama el texto. Son unas, pero bueno, no viene al caso, en realidad. No se compliquen sí. demasiado, no se compliquen demasiado, porque eso sí, que hay interés en el tema de la alquimia y de lo que hacían los alquimistas, eso. Sí, es que me El otro interesa texto, porque yo tengo la disciplina material, por Ah, eso. buenísimo. Ah, ya, perfecto. ¿Qué decía Aníbal? y el otro texto que había citado sobre Cábala, ¿De la cábala? cuando No. las relaciones entre la Cábala y el árbol, yo te pregunté y tú citaste un autor. Ah, ¿cuál autor? El de la cábala, Mario Sabán, con Velar, el Mario Sabán. que no Sí. es exacto, por eso digo, el árbol que hizo Silo no No, es, habría que hacer sí, un estudio. yo diría, claro, yo diría que habría que hacer un estudio como aparte, porque si no puede haber Estaría bueno, confusión. ¿no, Marcia? Sí, para no traer ¿Cómo? confusión, por eso. Claro, Que claro, estaría es que eso es bueno otra cosa, es otro tema, es para no diverso, traer es otra cosa. confusión. Sí, es muy bueno, tiene otros aspectos, pero no tiene que ver con el árbol del que estamos trabajando nosotros. ¿Sí? Quizás sí, pero no se hizo el estudio del paralelismo, no se hizo un estudio todavía de los Bueno, tiene judíos. otro esquema, tiene algunos elementos, hay elementos sí, Son muy parecidos. sí, hay Hay que elementos hacer que podrían, es igual que decir, hablar de las cartas del tarot y nuestras cartas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para no producir confusiones, mejor yo diría que eso. Pero en el caso, por ejemplo, de estos textos de alquimia, no hay problema, ¿no? Puede ampliar y mejor, sí. O mejor, terminemos de estudiar bien esto y luego, si lo entendemos bien, podemos meternos a estudiar un poco de lo otro, ¿no? Sí, eso, y no producir confusiones. Si uno se confunde, se mezcla un montón de cosas y se produce un champú rarísimo. Bueno, Bueno, yo la disciplina que más me ayuda a entender esta es es la disciplina mental, ¿no? ya sí, Y la disciplina, y se entiende todo precioso, desde la disciplina mental ayuda mucho y diría que casi a veces
es más claro que la disciplina mental, porque los textos de las disciplinas son muy complicados a veces, están escritos de una manera que no queda muy claro. Claro, es que la disciplina material es bastante alegórica, ¿no? Es bastante alegórica, entonces. Claro, la mental no Tienes tiene eso. nada de alegoría, es Pero al también es contrario. complicada. Uy, sí que es complicado. Sí. Todas son complicadas realmente, si no es nada Debe simple, ser, debe ser, si sí. no lo mete en profundidad, ¿no? Así es. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, quiero aprovechar saludando a todos quienes están presentes. Hola Cecilia, hola Jorge, hola Ana, Margarita del Río, Mauricio, ¿qué tal? Hola, hola. Hola Ceci, ¿qué tal? Qué gusto. Hola. Bueno. Bueno, yo puedo hacer un último comentario, pero realmente no viene a nada, que es que Eso estuvo buenísimo. ¿Así? Vaya. Bueno, los libros que yo compré no están hechos para ser leídos en el computador. Están hechos para ser leídos en una tablet o en un teléfono. Porque tienen ¿Ya? todo el formato especial, súper moderno para eso. En la computadora se complejifica más. Pero se pueden leer, pero son más complicados. En cambio, el teléfono funciona que es increíble, ¿no? Es súper moderno el libro. Los libros, digamos. ¿Qué libros ¿Qué son? libros hablas? Uno se llama La máquina de las máquinas. El tuyo debe ser, entonces, Marcelo. Ah, La máquina de máquinas, ¿ya? Claro, uno es la Sí. máquina de máquinas y el otro se llama La rueda. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, El regalo de los el dioses, la regalo rueda, de los sí. dioses es uno, La máquina de máquinas y el otro es La rueda, que son las dos partes que se podía comprar. Pero están fantásticos, está muy bien. Mira, el precioso está, realmente precioso. Mirá Y qué no buena es barato, no cuesta mucho además, no son así que hay que pagar el sueldo de medio mes para comprárselo, está muy bien. Claro, bueno, sí. Gracias por la publicidad. No, pero es que vale la pena. Aclara un montón de cosas, inclusive siguiendo los pasos de la disciplina mental, el tema de la tendencia, por ejemplo, que cuando hay que observar la tendencia en la mental, no te explican casi nada. Pero es eso. No, está A mí me encantaría poder tenerlo así lo vivo, pero dicen que igual uno se puede comunicar, me decía Ana, y preguntarle por qué hizo un árbol de la vida, cuando el árbol de la vida original es del judío de la Cábala, cómo lo interpretó, por qué lo interpretó, a él preguntarle los paralelismos, las diferencias, sería mucho más fácil. Nada, me surgió eso. No, yo creo que él nos dejó esa tarea y no creo que nos hubiera contestado. De hecho, yo creo que ese es el camino que todos tenemos que ir siguiendo y irlo descubriendo por nuestro propio camino. Sí, me parece que ese es... Y está bueno también. También está bueno irlo descubriendo en ese camino. Eso. Bueno, amigos, amigas, mando un abrazo grande y les voy a enviar, como les decía, el texto de la carta 5 que fue hecha por Silo y también que les había prometido, no propiamente el manual, porque el manual lo pueden, hay un manual que está en Amazon que lo pueden bajar, así como lo había comentado Nora, ¿sí? O el libro, La máquina de máquinas. Y
les voy a mandar un material previo que es donde están explicadas las diferentes, una síntesis de las diferentes cartas y eso, ¿no? Bueno, Vale, entonces bien. que tengan una buena semana, ¿sí? Les agradezco mucho. Igualmente, Ha gracias. sido muy buena sí, ha habido buenos aportes. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ti, Gracias a Marcelo. ti, Marcelo, siempre tu buena Gracias. disposición y gracias a todos por sus aportes. Muchas gracias. Gracias. Paz, fuerza y alegría para todos. Gracias. También para ti. Fuerza y alegría. También para Gracias. ti. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, Ceci. Chao. Abrazos desde Chao. Chile. Un abrazo grande.